Imagina esto por un segundo: estás frente a un balde lleno de agua del río. A simple vista parece agua normal, hasta que recuerdas todo lo que no se vean: bacterias, microorganismos, vida microscópica suficiente para tumbarte en un día. Ahora imagina algo todavía más extraño. Esa misma agua puede volverse muchísimo más segura, usando solo 2 metales baratos de ferretería, sin electricidad, sin cartuchos, sin una máquina ruidosa sobre la encimera, sin comprar repuestos cada mes, solo metal, agua y tiempo. Y no, esto no es un truco moderno nacido de Internet, es una idea viejísima, tan vieja que la humanidad ya la usaba mucho antes de entender por qué funcionaba. Lo inquietante no es que exista, lo inquietante es que casi nadie lo menciona cuando habla de purificar agua. Vivimos rodeados de filtros, sistemas, marcas, anuncios, suscripciones, soluciones inteligentes y plásticos con fecha de vencimiento. Todo el mercado está diseñado para que sigas pagando. Por eso una solución barata, silenciosa y reutilizable nunca va a ser la estrella del escaparate. No porque haya una mano secreta escondiéndola, sino porque un método que compras una vez y te dura años no encaja bien en un negocio que vive de cobrarte una y otra vez, así de simple, así de incómodo. Pero antes de entusiasmarte demasiado, hay un detalle que lo cambia todo. Uno solo: si lo haces mal, no vas a obtener el efecto que buscas. Y ese error es tan pequeño, tan fácil de pasar por alto, que la mayoría de la gente lo cometería sin darse cuenta. Lo peor es que visualmente parecería que todo está bien. El agua se vería igual, el recipiente se vería igual, los metales estarían ahí dentro, y aún así, el sistema no estaría trabajando como debería. Ese detalle es el corazón de todo este método, y en un momento te lo voy a explicar con claridad total. Primero hay que entender por qué esta idea no nació ayer, muchísimo antes de que existieran los microscopios. Varias culturas ya habían notado una diferencia evidente entre guardar agua en ciertos recipientes y guardarla en otros. En el antiguo Egipto, por ejemplo, ya se usaba cobre tanto en contextos médicos como en el manejo del agua. No hablaban de bacterias, porque todavía faltaban milenios para que alguien las viera, pero sí observaban resultados. El agua conservada en ciertos recipientes se mantenía mejor. Algunas heridas tratadas con metales sanaban más limpias. Y cuando un método da resultados una y otra vez, las civilizaciones no esperan a tener una tesis científica para adoptarlo. En la India ocurrió algo parecido desde otra tradición. Textos clásicos de la medicina ayurvédica recomendaban dejar el agua reposando durante horas en recipientes de cobre antes de beberla, no como una superstición vacía, sino como una práctica repetida, transmitida y normalizada. Cuando una costumbre sobrevive siglos, suele ser porque en la experiencia diaria ofrecía ventajas reales. Después vino Roma, luego los viajes marítimos, luego la observación práctica de soldados y navegantes que aún no podían explicar el mecanismo, pero sí reconocer patrones en donde el agua pasaba más tiempo cerca del cobre. Los problemas intestinales parecían disminuir. Primero llegó la evidencia cotidiana. Mucho después llegó la explicación científica. Y esa explicación es fascinante, porque convierte algo que parece magia en algo totalmente lógico. El cobre, por sí mismo, tiene propiedades antimicrobianas, pero cuando lo combinas con zinc y ambos están en el mismo entorno acuoso, ocurre una reacción electroquímica discreta y constante. No oís ruido, no ves burbujas espectaculares, no cambia el color del agua. Sin embargo, a nivel microscópico, algo está pasando. El agua actúa como medio conductor. Los metales interactúan entre sí y empiezan a liberarse iones en cantidades muy pequeñas. Esos iones, especialmente los del cobre, son hostiles para muchas bacterias. Les alteran la membrana, interfieren con sus procesos internos y básicamente las dejan fuera de combate. Ahora viene la parte
que la mayoría arruinan los dos metales tienen que tocarse en sí. Así de simple. No basta con echar un pedazo de cobre por un lado y unos clavos galvanizados por otro, como si el agua hiciera todo el trabajo sola. Si no hay contacto directo entre ambos, el efecto disminuye de forma brutal. Piensa en una batería. No funciona porque sus componentes estén cerca. Funciona porque están conectados de la manera correcta dentro de un medio adecuado. Aquí ocurre algo parecido. El agua es el entorno donde se da la reacción, pero el cobre y el zinc necesitan contacto entre sí para formar esa pequeña celda galvánica que pone el proceso en marcha. Sí, no, say, token. Estás improvisando. Si se tocan, ya estás construyendo un sistema, y eso cambia por completo la forma de montarlo. Para hacerlo necesitas muy poco. Una pieza de cobre real, no pintada, no acabado color cobre, no una aleación rara vendida como decoración en cobre de verdad. Puede ser un tramo corto de tubería, una lámina pequeña, un alambre grueso, o incluso una malla de cobre puro. Luego necesitas zinc, o una pieza galvanizada, porque el galvanizado lleva zinc en su superficie. La opción más barata y fácil suelen ser clavos galvanizados o tornillos galvanizados. Y por último, un recipiente limpio, en vidrio cerámica o plástico apto para alimentos. Nada que haya tenido químicos, combustible, pintura o cualquier residuo dudoso. Si no beberías café de ese recipiente, no lo uses para esto. La limpieza importa más de lo que parece. No limpio de lejos, no se ve bien el limpio de verdad. Lava el recipiente con agua y jabón, y después enjuágalo muy bien. Si queda residuo jabonoso, ya empezaste mal. Y si el agua que quieres tratar viene turbia, con barro, hojas, arena o partículas visibles, primero pásala por una tela limpia doblada varias veces. Esto es importantísimo. Este método no elimina tierra, no atrapa sedimento y no vuelve transparente un agua cargada de basura física. Su fortaleza está en reducir carga bacteriana, no en hacer milagros visuales. Si dejas el lodo dentro, además, vas a cubrir la superficie de los metales y vas a frenar la reacción. Una vez tienes el agua relativamente libre de sólidos grandes, colocas el cobre dentro del recipiente y pones encima o junto a él los clavos o tornillos galvanizados de manera que haya contacto directo metal con metal. No hace falta construir un aparato sofisticado. No necesitas cables, placas electrónicas ni abrazaderas especiales. Lo esencial es esto. Aunque el zinc toque el cobre mientras ambos están sumergidos. Ese es el verdadero encendido del sistema. A partir de ahí, el trabajo ya no depende de la fuerza de tus manos, sino del tiempo. Y aquí llega la parte más difícil para la mayoría en esperar, porque estamos mal acostumbrados a creer que si algo funciona, tiene que dar un espectáculo. Debe sonar, vibrar, iluminarse, o por lo menos, hacer espuma. Este método no hace nada de eso. Se queda quieto, parece muerto. No hay señal visible que tranquilice al impaciente. Pero precisamente, ahí está su rareza. Mientras tú no ves nada, los iones se van dispersando lentamente en el agua. Para un agua relativamente clara y de origen razonable, dejarla varias horas puede marcar una diferencia importante. Si el origen te genera más dudas o la temperatura es muy baja, el tiempo debe alargarse. En agua fría, todo se vuelve más lento. Te voy a decir algo que vale más que cualquier promesa exagerada. Este método no es magia, y por eso merece respeto. Cuando alguien te dice que algo purifica cualquier agua para siempre sin límites ni contexto, te está vendiendo fantasía. Esto sirve muy bien en ciertos escenarios y muy mal en otros. Y saber la diferencia es lo que te mantiene seguro. Si hablamos de bacterias comunes, presentes en agua almacenada o en ciertas fuentes naturales, el cobre activado junto al zinc puede ser una herramienta sorprendentemente útil. Si hablamos de virus, la historia cambia.
Los virus no responden igual. Si hablamos de pesticidas, combustibles, solventes, metales pesados, en niveles serios o descargas industriales, este sistema no es la solución adecuada. Ahí estás peleando otra guerra. Por eso me gusta este método, porque es humilde y poderoso al mismo tiempo. No te promete el universo, te ofrece algo concreto en una forma barata, reutilizable y silenciosa de atacar una parte real del problema. Y cuando entiendes eso, deja de parecer un truco extraño y empieza a verse como lo que realmente es, en una herramienta de supervivencia doméstica, de emergencia y en algunos casos de uso cotidiano. No reemplaza el juicio, no reemplaza hervir cuando hay sospecha de virus, no reemplaza un análisis químico si el agua viene de una zona contaminada, pero sí puede darte una capa extra de seguridad donde antes no tenías nada. De hecho, una de las razones por las que esta técnica impresiona tanto es porque escala muy bien. Si puedes tratar un frasco, puedes tratar una cubeta. Si puedes tratar una cubeta, puedes pensar en un tambor grande. El principio no cambia. Lo que cambia es el volumen y la superficie metálica disponible. Más área expuesta significa más interacción con el agua. Eso abre la puerta a usar el mismo concepto en una casa, en una finca, en una cabaña sin red eléctrica o en una situación de emergencia donde no quieres depender de cartuchos caros que algún día se agotan. Es una idea brutalmente simple. Si entiendes el mecanismo, no dependes de que alguien venga a venderte la próxima recarga. Ahora bien, hay otra razón por la que el contacto entre metales es tan importante, y casi nadie la explica bien. El zinc, dentro de esta pareja, se sacrifica. En términos sencillos, es el metal que se va desgastando primero para mantener activa la reacción. Eso ayuda a que el cobre siga haciendo su trabajo durante mucho tiempo. El cobre no se gasta de la misma forma en ciclos normales de uso. El zinc sí irá perdiendo eficacia con el paso de muchísimas tandas, sobre todo si usas piezas galvanizadas finas. Pero aquí está la belleza del asunto: en reemplazar algunos clavos cuesta casi nada. No estás cambiando un cartucho patentado ni pidiendo una pieza especial al fabricante. Estás resolviendo el mantenimiento con una visita barata a la ferretería. Y hay un punto más que vuelve todo esto todavía más interesante. En ciertos contextos, la presencia del zinc puede ayudar a atraer y fijar pequeñas cantidades de algunos contaminantes metálicos disueltos. No convierte agua industrial tóxica en agua segura. No confundamos eso, pero sí puede aportar efectos útiles adicionales en escenarios modestos. Lo importante es no inflar el método hasta convertirlo en religión. Este sistema brilla cuando se usa con cabeza. Falla cuando alguien lo vende como cura total para cualquier líquido que parezca agua. Así que, si quisieras usarlo con criterio, el proceso mental sería este: primero miras el agua. Si huele a químico, combustible o solvente, se descarta. Si viene de una zona agrícola o industrial y sospechas contaminación química, se descarta. Si hay riesgo viral, primero calor en hervir. Sigue siendo una barrera durísima y confiable. Si el agua tiene barro, la prefiltras con tela. Luego, sí, montas tu cobre con tu zinc en contacto directo dentro de un recipiente limpio y le das tiempo. Después, retiras los metales, vuelves a pasar el agua por una tela limpia para evitar partículas desprendidas. Y recién ahí, decides su uso. No es complicado. Lo que pasa es que exige disciplina. Y la disciplina casi nunca se vende tan bien como un botón luminoso. Quizá lo más sorprendente de todo esto es que has convivido con pistas de este fenómeno toda la vida. Tuberías de cobre, superficies donde ciertas manchas biológicas aparecen menos, viejos sistemas de fontanería que, sin que nadie lo notara conscientemente, ya estaban interactuando con el agua mucho antes de que el agua llegara al vaso. La ciencia moderna no inventó esa realidad, la nombró y la midió. Y cuando por fin la midió,
confirmó algo que muchas generaciones ya habían aprendido a través de la experiencia en algunos metales. No son pasivos, participan, alteran el entorno, y en el caso correcto, juegan a tu favor. Eso también explica por qué esta idea resulta tan seductora, no solo por el precio, no solo porque sea reutilizable, sino porque le devuelve a la gente una sensación rara en este tiempo, la de poder resolver algo importante con comprensión en lugar de dependencia. Entender un principio básico y aplicarlo tú mismo tiene un valor enorme, sobre todo cuando el problema es tan fundamental como el agua. Porque cuando el acceso falla, cuando la red se corta, cuando el filtro se rompe, o cuando no puedes seguir comprando repuestos, ya no te interesa una marca, te interesa una solución. Y aquí es donde el truco deja de ser truco y se vuelve conocimiento. No necesitas creer a ciegas, necesitas recordar 3 cosas. Primera, en cobre real y zinc real o galvanizado. Segunda, en contacto directo entre ambos dentro del agua. Tercera, en tiempo, limpieza y sentido común. Si te saltas cualquiera de esas 3, lo conviertes en una versión débil de sí mismo. Si respetas las 3, tienes entre manos una herramienta sorprendentemente eficiente para lo que cuesta. Ahora piensa en la ironía de todo esto. Durante años, nos han entrenado para desconfiar de cualquier solución sencilla. Si no lleva una carcasa elegante, una promesa tecnológica y un precio inflado, nos parece poca cosa, pero a veces lo humilde no es inferior, solo es menos rentable para quien vende. 2 piezas de metal, unos pocos dólares, 0 glamour, y, aún así, un principio respaldado por historia, observación y química básica. No te hace falta adorarlo, solo entenderlo. Así que la próxima vez que alguien te diga que purificar agua siempre tiene que ser complicado, caro o dependiente de un sistema externo, recuerda esto: hubo pueblos enteros usando metales para conservar agua mucho antes de que existiera el marketing del miedo. Hubo navegantes que no sabían nada de microbiología y aún así aprendieron a confiar en resultados repetidos. Y ahora tú sí sabes algo más. Sabes que el secreto no está en un aparato mágico, está en una reacción pequeña, silenciosa y casi invisible que ocurre cuando el cobre y el zinc se tocan dentro del agua. No es una fantasía universal, no sirve para todo, no reemplaza el juicio ni la precaución, pero dentro de sus límites, es una de esas ideas que te cambian la cabeza porque te obligan a aceptar una verdad incómoda. Algunas de las soluciones más útiles no desaparecieron porque dejaran de funcionar. Desaparecieron de la conversación porque no eran suficientemente vendibles.